Regresamos a Noticias 24. El gobierno calificó la crisis hídrica que actualmente vive nuestro país como la peor sequía de la historia. Incluso, al ser consultados por un eventual racionamiento, los ministros de Agricultura y Obras Públicas no descartaron esta posibilidad, por lo menos en el mediano y largo plazo. Conversamos de este tema precisamente con el ministro Alfredo Moreno, el ministro de Obras Públicas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto, ministro. ¿Qué tal, Andrés, Nicolás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. A ver, no se descarta el racionamiento de agua. Eso lo hemos comentado y conversado también acá justamente cuando hemos tratado el tema de crisis hídricas. La pregunta es, ¿qué tan cerca se está de llegar a ese racionamiento? No, estamos trabajando para que no suceda, pero por supuesto tenemos riesgo. La situación hídrica ha estado empeorando persistentemente en los últimos meses. Ya tenemos sin duda la crisis hídrica y la sequía más profunda desde que tenemos registro. Solo por darles un ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Santiago, el Mapocho, está con el caudal más bajo que ha tenido nunca. Estamos del orden del 8% de lo que habitualmente tiene, digamos, históricamente tiene. Lo mismo pasa con el Maipo en otros niveles, pero también con una afectación grande, la Concagua, el Tinguiririca. Así que tenemos en todas las zonas centro-norte y centro-sur, una caída en los caudales, una caída también en la lluvia, una disminución en la lluvia muy importante. Esas son las fuentes del agua potable de las ciudades y por supuesto también de la agricultura. Entonces estamos con lo justo, estamos trabajando para adelantar obras que teníamos previstas, digamos, a través de las empresas sanitarias en los próximos años, que la mayor parte de ellas se puedan adelantar. En el caso de Valparaíso significa la aducción entre Aconcagua y la planta de tratamiento de agua potable en Concón, desde el embalse Los Aromos, que eso va a ser una solución de largo plazo también para el Gran Valparaíso. Y en el caso de Santiago, perforación de pozos, mejora de la infraestructura de conexión entre las distintas compañías, aumento del tamaño de la planta de agua potable Padre Hurtado, en fin, hay una serie de cosas que se pueden hacer en periodos más breves y que estamos tratando de que se puedan hacer en el corto plazo y de esa manera ir ayudando a la situación. Y otra cosa, ¿ministro? Llamar también a la población, porque también los pequeños ahorros que puede hacer cada uno, los ahorros que puedan hacer también los grandes clientes y consumidores del agua potable, son grandes ayudas que van ayudando a tener un poco de menor gasto y de esa manera pasar de estar al justo a tener un pequeño margen. Ministro, vamos a ir en un ratito más a ese tema que es muy importante, pero volviendo también a la situación, al contexto actual. Dentro de las proyecciones del Ministerio de Obras Públicas, de Agricultura, del Gobierno y también de los distintos consejos asesores, ¿son proyecciones que se han superado en términos de la gravedad que tiene esta crisis hídrica actualmente? Efectivamente, los presupuestos o las proyecciones que se hicieron de parte de todo tipo de analistas hace algunos meses atrás han sido superados, digamos, con creces. La sequía ha sido mucho más profunda, la caída de los caudales ha sido mucho más, la pérdida de agua en los embalses, particularmente los embalses de agua potable, ha sido más pronunciada y por lo tanto hoy día estamos en una situación más compleja que la que teníamos hace 3 o 4 meses. Por esa razón, antes teníamos una cierta holgura, hoy día estamos en los límites. Particularmente en la ciudad de Santiago, y por lo tanto no quisiéramos que hubiera ninguna posibilidad de que hubiera algún corte o algún problema en algún sector en algún momento. No queremos que ninguna actividad se vea afectada y por eso estamos tomando las medidas ahora más profundas, adelantando ciertas obras, llamando a la gente a colaborar de tal manera que en los meses críticos, que son los meses de verano, que además desgraciadamente vienen con muchísima temperatura de acuerdo a las proyecciones que se han hecho y eso significa más consumo de agua potable, van a estar muy en los límites, digamos, entre la demanda y la oferta. Ministro, justamente en esa línea estaba leyendo un informe de la Universidad de Talca. Este verano va a ser el más caluroso en 119 años, con temperaturas fácilmente que pueden llegar a los 39, 40 grados. Incluso los días, entre comillas, normales, de acuerdo a este estudio de la Universidad de Talca, van a andar entre los 35, 36 grados. ¿Ese es el escenario que debemos afrontar este verano a ese nivel? Efectivamente, esos son los proyectos, los presupuestos, las proyecciones. Ya tuvimos noviembre que fue extremadamente caluroso. Todas estas cosas van incidiendo en los consumos de agua potable, tanto humanos como en los jardines, en fin, en todos los usos se necesita más al tener más calor. Esto es un tema además no solamente en la emergencia, aquí tenemos que entender que estamos inmersos en un cambio climático muy claro. Llevamos varias décadas en que cada vez tenemos menos agua, cada vez tenemos más temperatura. Todas las proyecciones que hay 32 distintos modelos climáticos que tratan de predecir cómo va a cambiar el clima en el mundo. Y una de las cosas en que coinciden los 32 modelos que existen son en que la zona centro-sur y centro-norte de Chile
en los próximos años, en las próximas décadas, va a tener más temperatura, menos agua. Y por lo tanto, yo creo que hoy día tenemos que trabajar entendiendo que esto es una cosa a largo plazo, por eso hay que hacer obras. Hay países y lugares, incluso en Chile, que tienen muchísimo menos agua que la zona central de Chile y que viven sin ningún problema, pero están adaptados, tienen las obras, han obtenido el agua de otras fuentes, ya sea del mar, ya sea de acuíferos subterráneos, tienen los embalses suficientes. Esa es la infraestructura que tenemos que construir en los próximos años y cómo tenemos que cambiar también nuestra actitud frente al uso de este recurso, que es un recurso vital para la vida, lo ha sido siempre, pero ahora además de eso es escaso, así que hay que cuidarlo y hay que utilizarlo con mucha conciencia. Incluso hay expertos, ministros, que están hablando de que ya de aquí en adelante, en vez de hablar de 4 estaciones en el año, vamos a tener que hablar de 2 estaciones anuales. Se está trabajando también en ese sentido desde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, justamente para enfocar las políticas públicas en una situación que está cambiando mes a mes y ya que más que año a año. Bueno, yo diría que tenemos dos caminos aquí que son distintos. Uno, una emergencia muy de este mes, de lo que viene, lo que queda del verano, de juntar agua en los embalses para que el próximo año, en septiembre, tengamos los embalses que dan el apoyo del agua potable a Santiago y a Valparaíso fundamentalmente en los niveles mínimos que requieren. Esas son las tareas de la emergencia, pero como les señalaba recién, la tarea de mediano y largo plazo es tener las obras que son necesarias para hacer frente a un nivel bajo de agua, mucho más escaso de agua, en prácticamente todas las regiones del país, que llegó para quedarse. Y eso significa tenemos que tener muchas más obras para poder obtener, digamos, el nivel de agua que necesitamos, ser capaz de reutilizarlo, ser capaz de almacenarlo, obtenerlo desde otras fuentes. Esas son inversiones importantes que tenemos que hacer hacia adelante y que son muy importantes para poder estar preparados, dado que esto todo indica, y creo que debiéramos operar en esa manera, que es un proceso permanente. No vamos a volver a tener la pluviometría que teníamos hace 20 o 30 años atrás. Probablemente no vamos a tener un año como este, que es dramáticamente negativo, pero esta caída permanente que hemos tenido año a año y década tras década se va a mantener. Fíjese usted que hoy día llevamos en este momento 11 años de sequía, 11 años, llamémosle sequía, a tener menos agua que el promedio histórico. Llevamos 11 años seguidos. No habíamos tenido una situación de más de 4 años de caída, digamos, respecto del promedio histórico. En este caso llevamos 11 años. Yo creo que tenemos que tomar conciencia que claramente estamos en un proceso de cambio climático que es algo permanente y para lo cual tenemos que tomarlo muy en serio. Ministro Moreno, usted hablaba de los proyectos en infraestructura, pero también un tema súper relevante que muchas veces se nos olvida a nosotros, a todos los ciudadanos, que es la conciencia de que estamos en una escasez hídrica, más allá de que sepamos que estamos en una escasez hídrica. Y esa conciencia nos lleva a tomar decisiones, medidas y por sobre todo pequeños cambios en el día a día que pueden generar grandes cambios. Entiendo que también el gobierno va a ir por esa vía generando una campaña de difusión mayor, entiendo, la que ya se ha estado haciendo, por ejemplo, desde el Ministerio del Medio Ambiente. Efectivamente creemos que hay que ir por ahí, tenemos que ir cambiando la cultura, tenemos que entender que formas distintas de utilizar el agua sin que nos cambien mucho la vida, ¿no? No dejar corriendo la ducha, no lavarse los dientes con el agua corriendo, no regar los jardines durante el día a pleno sol. Pequeños cambios que ya están incorporados solo a medias, que tenemos que llevarlos en forma muy absoluta a la vida de cada uno de nosotros. También en el mediano plazo van a ir cambiando probablemente la conformación de los jardines, de los parques. Estamos teniendo conversaciones con las municipalidades, que son quienes tienen plazas y parques más extensos y son grandes consumidores de agua. Tenemos que irnos adecuando a que el clima es diferente y por lo tanto nuestros consumos de agua también tienen que ser distintos. Esto se ha convertido en un bien escaso y valioso y tenemos que operar como operan los países que están en ese nivel de abastecimiento de agua y que, como digo, logran vivir muy bien, no tienen problemas, se adaptan, tienen una manera distinta de utilizar el agua. Eso es lo que tenemos que aprender y llevar a la práctica, y eso requiere tiempo, pero requiere también colaboración de todos y, como ya le mencioné, las obras necesarias para ir a buscar el agua en lugares más difíciles, cuidarla más, limpiarla y volverla a usar, almacenarla, en fin. Ministro, aunque suene de perogrullo, ¿cuáles son quizás las medidas que se pueden tomar en el día a día, en la casa, consejos bien prácticos para
Esto lo que va a ser, lo que decíamos al comienzo, uno de los veranos más crudos en términos de temperatura y en términos de urgencia en cuanto a la utilización de agua. ¿Cuáles son quizás los consejos más prácticos en el día a día? Bueno, lo que le mencionaba, ¿no? La posibilidad de poder no dejar corriendo la ducha, no lavarse los dientes con el agua corriendo. Las diferencias son de 1 a 6. El riego de día, por ejemplo. El riego de día, particularmente en los momentos de más calor, la evaporación es muy diferente y por lo tanto el nivel de riego que van a tener que dar es muy distinto que si lo hace durante la noche, sin sol, sin digamos, a temperaturas altas, va a tener un uso mucho menor. Y cosas que ya van cambiando hacia adelante, que tiene que ver cómo conformamos los jardines, digamos, qué vamos haciendo con las grandes extensiones de pasto, cómo podemos cambiar, qué tipo de plantas, pero eso ya es un cambio más digamos, que requiere un poco más de tiempo, pero yo creo que claramente nos vamos a ir moviendo hacia allá. Por el momento, en la vida diaria, en el corto plazo, podemos hacer una diferencia grande en los consumos de agua con cosas tan sencillas como las que estábamos hablando. En ese sentido, le quería preguntar, ministro Moreno, ¿cuál es el contexto actual de los embalses? Porque siempre la preocupación está justamente en los déficits que van mostrando los embalses y me imagino que con este escenario que ha estado más complejo y va a estar más complejo, también la situación hídrica de los embalses no debe estar muy bien, ¿no? Sí, hay distintas situaciones en los embalses. Tenemos algunas regiones donde los embalses, por ejemplo, la región de Coquimbo, han sido una bendición, han sido una enorme ayuda para la agricultura. Tenemos otros en los cuales los niveles de los embalses están muy bajos, particularmente para nosotros de preocupación que los embalses de agua potable, tenemos embalses de riego y embalses de agua potable. Los embalses para agua potable, particularmente los que abastecen a Santiago y Valparaíso, están en niveles muy bajos. El embalse El Yeso, que es el embalse básico de respaldo al agua potable de Santiago, hoy día está en 27% de su capacidad. Eso es aproximadamente un tercio de lo que históricamente, ¿no? debiera tener, ¿no? En esta época debería estar en un buen nivel y no lo está. Ese embalse nos preocupa enormemente. En este momento está cerrado, es decir, no estamos ocupando agua del embalse El Yeso y todo excedente se está poniendo en el embalse El Yeso y tenemos que recuperar los niveles de ese embalse para llegar al inicio, inicio lo llamo yo, septiembre, inicio de la próxima temporada, digamos, primavera-verano del año que viene, con niveles buenos que permitan salvar los niveles de uso de agua desde el río que son necesarios. Así que estamos trabajando en eso, tal como usted señala. Son preocupantes los niveles de los embalses y que son producto de lo que veníamos hablando, ¿no? Caudales muy bajos, pluviometría muy baja, y eso se va notando en que no logramos juntar la cantidad de agua que juntábamos en otros años. Por eso quisimos hacer un recuento de dónde estamos. Hemos estado varios meses en otros temas, pero la sequía ha seguido avanzando, ha seguido profundizándose y creemos que hay que tomar conciencia de esto, ir tomando las medidas que se pueden tomar en materia de obra, en materia de uso y también que la gente esté prevenida de que con su actitud, con la vida diaria diferente, puede hacer un aporte también. Ministro Alfredo Moreno, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias. Chao, chao.